Buenas noches, ¿cómo les va? ¿Cómo están? Mi nombre es Leonardo Coscarelli y vamos a compartir la clase 24, inervación de miembro inferior. Temazo, es un temazo que entraña, este tema en particular, entraña una gran particularidad. Primero porque tenemos el tiempo acotado para este encuentro, me voy a extender un poco, así que les pido disculpas. El tema es que hay mucho contenido y resignar contenido específico implica que el tema no se entienda o que quede trunco, y no es la idea. Este es el teórico, es la instancia, digamos, entre comillas, suprema de construcción de conocimiento, junto con el trabajo práctico, junto con los seminarios, pero el teórico es el teórico. Así que no le vamos a perder, no quiero resignar un contenido específico. Y por otro lado, porque sé que a ustedes es un tema que inervación de miembro inferior cuesta. ¿Saben por qué les cuesta? Les cuesta porque no tienen muy en claro, muy bien agarrado, lo que es miología de miembro inferior. Entonces, al no tener bien claro lo que son los músculos del miembro inferior, cuesta asociar, integrar y van al aprendizaje repetitivo y ya sabemos lo que pasa. Entonces, consejo, antes de empezar, repasen lo que es toda la parte de miología del miembro inferior. Bueno, para este momento, ustedes ya saben que los nervios van a contactarse con los músculos, con los tegumentos, van a llevar información motora que va a permitir que el músculo se contraiga, van a tomar información periférica y la van a llevar al sistema nervioso central respecto de lo que es la sensibilidad de los tegumentos de la piel de esa región y respecto del grado de tonismo y distensión que tenga el músculo. Eso lo van a ver más adelante en el bloque de neuroanatomía. Pero para que esto pase, para que el músculo se contraiga, necesita que llegue un nervio. Los nervios, en el caso de la inervación del miembro inferior, van a proceder de dos plexos, del plexo lumbar y del plexo sacro. Ustedes saben también que los plexos son la unión de las ramas anteriores de los nervios raquídeos, hablando de este tipo de plexos para la inervación de miembros. Entonces, el plexo lumbar nos va a aportar dos nervios fundamentales, el nervio crural y el nervio obturador. El plexo sacro nos va a aportar el nervio ciático. Otro tema que tenemos que nos hace un poco de ruido es la doble terminología. ¿Por qué? Porque la terminología anatómica internacional difiere bastante en algunos puntos de la anatomía de la terminología clásica. Y eso suma un poroto más a la complejidad del tema. Pero bueno, vamos a ponerle onda, vamos a desarrollarlo lo más organizadamente posible y les voy a pasar las dos terminologías. Lo vamos a ver en la terminología clásica y le vamos a agregar la sinonimia en la internacional. Y ustedes decidan, según su casa de estudios, que, bueno, en este caso usamos la clásica, pero bueno, nada, vayan viéndolo. ¿Qué es lo que pasa? Vamos a desarrollar primero plexo lumbar y después el plexo sacro. En realidad, cuando hablamos de nervio crural y de nervio obturador, son ramas terminales del plexo lumbar, son ramas terminales. El plexo lumbar da ramas colaterales y ramas terminales. La idea de cómo organizar la clase es la siguiente. Primero vamos a hacer un mapa cerebral de todo el plexo lumbar, con sus colaterales y con sus ramas terminales, y después vamos a ver la parte gráfica, cómo se forma y la parte gráfica para terminar de integrar. Pero primero necesitamos un mapa cerebral que nos desarrolle todo el tema. Entonces, las ramas colaterales del plexo lumbar van a ser cuatro, y son el abdomen genital mayor, el menor, el fémur cutáneo y el génito crural. Me tomé la libertad de poner en color violeta los nervios que son mixtos, es decir, motores y sensitivos, y ponerlos en azul, azul, los que son solamente sensitivos. Y después marcaremos en los mixtos de azul la parte sensitiva y de colorado rojo la parte motora. Como nervios, nervios son estos cuatro, pero como colaterales también dan unos pequeños filetes para los músculos cuadrado lumbar y psoas ilíaco o iliosoas. Cuadrado de los lomos, cuadrado lumbar, es lo mismo, psoas ilíaco o iliosoas. Perfecto. Terminología. Al abdomen genital mayor, la TAI, la terminología anatómica internacional, lo llama ilio hipogástrico. Ilio inguinal al abdomen genital menor, cutáneo femoral lateral al fémur cutáneo y génito femoral al génito crural. Y al nervio crural le decimos nervio femoral. Vamos a pasar a desarrollar un poquito las ramas colaterales
del nervio crural. El nervio crural va a dar solamente ramas para el psoas y para la arteria femoral, no mucho más que eso. Ahora, como ramas terminales, da 4 ramas, las que vamos a dividir en 2 superficiales y 2 profundas. Las profundas, empezamos por las profundas, son el nervio del cuádriceps y el nervio safeno interno. No hay delay entre lo que digo y lo que aparece. Yo prefiero decirlo primero y que aparezca después. No quiero ser un lector de PowerPoint, no es mi idea esa. Y como superficiales vamos a tener los nervios, bueno, el safeno interno se va a distribuir por toda la mitad interna de la pierna. Como superficiales tenemos los 2 nervios músculo-cutáneos. Uno del lado de adentro, que es el interno, y uno del lado de afuera, que es el externo. Entonces, como ramas superficiales, los nervios músculo-cutáneos, interno y externo. Perfecto. Ampliamos un poquito más y vamos a ver que el nervio músculo-cutáneo interno va a tener ramos cutáneos y va a tener ramos musculares. Los ramos cutáneos, tanto de los 2 músculos cutáneos, interno como externo, se van a distribuir por la cara anterior del muslo. Muslo, con S, no con Z, de la cara anterior del muslo. Es muy tarde, chicos, son como las 2 de la mañana, ahora, 2 y pico. Pero tengo que cumplir con lo que corresponde. Estoy atrasado en la entrega de esto. Entonces, la cara anterior del muslo está inervada por los 2 nervios musculocutáneos. Del lado medial, el músculo cutáneo interno, y anterior y un poquito más lateral, el nervio musculocutáneo externo. Ahora, respecto de las ramas musculares, vamos a ver que el músculo cutáneo interno va a dar ramas para 2 músculos que están muy pegados en el plano, que yo digo que son vecinos, que son amigos, que son el pectíneo y el aproximador medio. Pectíneo y aproximador medio. Y las ramos musculares para los ramos musculares del nervio musculocutáneo son para el músculo sartorio. ¿Sí? Dentro de los ramos cutáneos del nervio musculocutáneo externo, tenemos el nervio accesorio del safeno interno, que acompaña al safeno interno, ya lo vamos a ver después, y se distribuye por la cara interna de la rodilla. El músculo, el safeno interno, perdón, se distribuye por toda la mitad interna de la pierna, ya sea anterior y posterior, y llega hasta el arco interno del pie, casi hasta la planta. ¿Sí? El safeno interno. El nervio obturador va a dar como ramas colaterales un tronquito. Ah, miren lo que estoy haciendo acá, me había olvidado. Fíjense, ven que tenemos la terminología internacional en negro. La vamos a poner en naranja para diferenciarla. Y vamos a aclarar que al nervio safeno, al safeno interno, le decimos safeno en la terminología internacional, y que a los músculos cutáneos internos y externos los vamos a llamar cutáneo anterior medial y cutáneo anterior lateral. Y no hay más vuelta. Ahora sí, vamos a hablar un poquito del nervio obturador. En cuanto a las ramas terminales, no lo aclaré, pero lo voy a aclarar ahora. El nervio crural y el nervio obturador se dividen de la siguiente manera. Las ramas terminales son una posterior y una anterior. La posterior es el nervio crural y la anterior es el nervio obturador. Para hacerlo bien completo el cuadro, que no nos falte nada. Y el nervio obturador va a dar, ahora sí, una rama colateral para el músculo obturador externo, y después va a dar 2 troncos terminales. Un tronco anterior que se distribuye motoramente por los músculos aproximador, medio, menor y recto interno o gracil, en la terminología internacional, y un ramo cutáneo para toda la cara interna medial del muslo hasta la rodilla. Y después nos da un tronco profundo que va a perforar al músculo obturador externo y que se va a distribuir por el músculo aproximador mayor, y va a dar ramos sensitivos para las articulaciones de la rodilla y de la cadera. Y también da, como dice acá, un ramo secundario para el obturador externo. Y acá tenemos un mapita cerebral de todo lo que es el plexo lumbar. Capturan la pantalla y se lo llevan. ¿Sipi? Bueno, hay una pregunta que quiero que la recordemos, que es, ¿cuáles son las principales raíces involucradas en el plexo lumbar, en la formación del plexo lumbar? Bueno, son L1, L2, L3 y L4. Eso es plexo lumbar. Entonces, ¿cómo se forma el plexo lumbar? Ya sabemos que son las ramas anteriores de los nervios
raquídeos a nivel de L1, de L2, de L3 y de L4. L1 va a recibir una rama de T12 del nervio intercostal último y se va a conformar en dos nervios, que son el abdomen genital mayor y el abdomen genital menor. L2 va a recibir una rama de L1 y se va a conformar también en dos nervios, que son femorocutáneo y genitocrural. Y después, L2, L3 y L4, L2, L3 y L4 van a dar ramas. Estas ramas anteriores van a dar ramas anteriores y ramas posteriores que se fusionan en dos nervios, que son los nervios terminales del plexo lumbar. Otra pregunta, ¿cuáles son las ramas terminales del plexo lumbar? Ya dijimos, una rama anterior que es el nervio obturador y una rama posterior que es el nervio crural. Y les tiro una última pregunta. ¿Qué forman las ramas anteriores de las raíces L4 y L5? ¿Qué van a formar? Forman un tronco que se llama tronco lumbosacro. El tronco lumbosacro es una aferencia del plexo sacro. El plexo sacro lo vamos a ver luego. Ya acá estamos metidos adentro, bajamos abajo y nos metimos adentro de la pelvis menor. Fíjense esta imagen del sobota, cómo se distribuyen cómo se distribuye el nervio, el plexo lumbar. Los abdominos genitales y los fémoros cutáneos y genitocrural se dirigen hacia lateral, hacia adelante y hacia abajo. Ahora, el obturador y el crural están dentro de la pelvis y van a salir de ella cada cual por una puerta especial. Que ahora vamos a ver el obturador por dónde pasa, ya saben que por el agujero obturado, y el crural lo va a hacer por fuera del anillo crural. Para poder hablar un poquito de las ramas colaterales, les traje una foto del testú. A mí el testú es un libro que me gusta muchísimo, ya saben. Acá lo vemos así, parece wow, wow, ¿qué es esto? Nos invade con todo esto. No importa, tranquilos, vamos a ver que es muy fácil. Vamos a verlo juntos, para lo cual sacamos las referencias y vamos a ver que tenemos siete músculos, que son ¿cuáles? El cuadrado lumbar, los músculos anchos del abdomen, oblicuo mayor, menor transverso, o oblicuo externo y oblicuo interno y transverso, el psoas ilíaco y el recto anterior mayor del abdomen. ¿Por qué Testú marca estos músculos? Porque las ramas colaterales del plexo lumbar van a inervar motoramente a estos músculos. Si esto es la última costilla, esta raíz va a ser T12 y por ende esta es T1. ¿Sí, pi? Y si esta, T1, ¡ah! ¡Estúpido! ¡Pum! L1, L1. Y si esta es L1, ¿estos cuáles van a ser? Abdomen genital mayor y abdomen genital menor. Entonces les marco el abdomen genital mayor, cómo se dirige hacia lateral, pegado a la cara interna del transverso, a la fascia del transverso, y luego perfora a estos tres músculos y se hace superficial para inervar sensitivamente la parte anterolateral de la piel de la región abdominal. Y también llega a la región glútea, un poquito arriba, y también llega al periné, el abdomen genital mayor. Y fíjense que después sigue y da ramas al recto anterior, y sigue y se mete adentro del trayecto inguinal y va a la parte sensibilidad, es abdomino genital, la parte de sensibilidad del pubis, la parte de la sensibilidad del pubis y de los genitales externos. Es decir, labios mayores en la mujer y piel del pene y escroto, piel de la raíz del pene y escroto en el varón. Y acá está saliendo el ramo para la región glútea. El otro que lo acompaña, ahí lo vamos a y los ramos musculares. Lo vamos a pintar de verde, es el abdomen genital menor. Hace lo mismo, exactamente lo mismo. Si esa es L1, esta es L2, o sea que este va a ser el femorocutáneo. El femorocutáneo es un nervio totalmente sensitivo que se va a distribuir por la cara anterolateral del muslo, desde el trocánter hasta la rodilla, y que va a pasar del abdomen al muslo por fuera del psoas, por la celda musculonerviosa, que lo vamos a ver en la arcada crural. Y la otra colateral que tenemos es el genitocrural, que lo tenemos ahí en azul, que fíjense, perfora al
psoas, lo perfora para salir y se va a ir a la parte de la piel de la región crural y a la parte genital. Y ahí tenemos las 4 ramas colaterales un poquito desarrolladas del plexo lumbar. Las puse con colores diferentes para poder diferenciarlas. Ahora ya no las quiero diferenciar más para que no se nos haga ruido de colores. Solamente las vamos a dejar en violeta las que son mixtas y en azul las que son sensitivas. Y vamos a marcar, a referenciar las ramas terminales, para lo cual agregamos L3 y L4. ¿Por qué? Porque de L2, L3 y L4 hacia adelante viene el nervio obturador y hacia atrás el nervio crural o femoral. Y fíjense acá cómo da su rama colateral para el cuadrado lumbar y acá su rama para el psoas ilíaco. Ahí las marcamos, una y otra. Y así fue el plexo lumbar. No, no la compliquen más porque es así de fácil. Fíjense qué pasa con L4 y L5. Van a formar el famosísimo tronco lumbosacro, que no es más que una referencia a la S1, a la primera raíz anterior del sacro, para formar el plexo sacro. Acá tenemos la conformación del plexo lumbar. Primero en esquema y después un poco más completo. Nervio obturador. Vamos a hablar del nervio obturador. El nervio obturador, habíamos dicho que daba ramas colaterales y ramas terminales. ¿Cómo me las acordé? Me las acordé, ¿saben por qué? Porque me quedo con este dibujo del testú. El testú marca este dibujo, que para mí es fabuloso, yo lo coloreé. Y fíjense, se ve perfecto. Teníamos rama colateral, acá chiquitita, para el obturador externo. Perfecto. Tronco anterior, acá está al tronco anterior. Ramos cutáneos, que no están dibujados, y para los músculos, aproximador medio, que es este, menor, y el recto interno grácil. Y después tenemos el tronco posterior, que nos va a dar ramos para uno chiquitito que no está marcado para el obturador externo y principalmente para el aproximador mayor. Y de esta manera yo me acuerdo de este dibujo y tengo las ramas colaterales y terminales y todo lo que hace el nervio obturador. Pero tengo que acordarme de los músculos que tengo, porque si no se complica mucho. ¿Sí? Es por eso que es importante que ustedes vean la parte Miren, para buscar el nervio de obturador, miología. Es importante que vean la parte de miología. No pensé que arrancaba tan rápido. Este video está piola, a ver si lo podemos ver. miren, para buscar el nervio obturador, vamos a sacar el pectíneo, a sacar el aproximador medio o largo, y ahí aparece el nervio obturador. Fíjense, este es el tronco terminal anterior y ese es el nervio obturador. Lo miramos desde adentro y ahí lo tenemos. Sí, fíjense cómo vienen haciendo desde las raíces segunda, tercera y cuarta lumbares, cómo desciende por el borde del psoas, después penetra en el conducto subpubiano y se hace anterior. Y se divide en dos troncos, un tronco anterior y un tronco posterior. El tronco posterior es ese, ahí lo vamos a ver por transparencia, va a estar destinado al aproximador mayor y va a llegar hasta la articulación de la rodilla, a la cual va a inervar sensitivamente. Acuérdense que también inerva a la articulación de la cadera. Y el tronco anterior para lo que sería aproximador medio, menor y recto interno o grácil. Sipi. Bien, 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 bien. Avanzamos un poquito más. Nervio crural, vamos a ver qué. Estos dibujos los hice yo, ¿eh? La animación también. Sacro, vista anterior, coxales, pelvis, agregamos los fémures. Ahí tenemos la membrana obturatriz, que cierra parcialmente el agujero obturado, dejando un conducto por debajo del pubis, que es el conducto subpubiano, por donde va a pasar el paquete obturador. Sale de la pelvis, la arteria obturatriz, sus dos venas y el nervio, las dos venas entran, ¿no? Y el nervio obturador. Ahora, desde la espina ilíaca anterior-superior al pubis, el ligamento inguinal o cintilla iliopubiana. Este espacio que se forma acá, con el reborde del coxal, se llama arcada femoral o arcada crural, que está dividida por la cintilla iliopectínea en dos compartimentos o celdas, una medial o interna y una externa. La externa es la celda músculo-nerviosa
y la interna es la celda vascular o anillo crural. Por la celda interna van a pasar los vasos femorales. Ese músculo es el obturador externo. El aproximador mayor, el aproximador menor, el medio con el pectíneo, que son socios, el psoas, fíjense cómo pasa por la celda externa, la arteria femoral, que es ilíaca externa y pasa a llamarse femoral, la vena femoral, que pasa a ser ilíaca externa, y los ganglios inguinales profundos. Este es el anillo crural, el famosísimo anillo crural, que es una pregunta de examen, pregunta de desempate, el anillo crural, no se olviden, se pregunta siempre los límites. Agregamos ahora, ¿qué más agregamos? Eso es una bolsa serosa que está entre el glúteo medio y el glúteo anterior. Ese es el glúteo mayor, el recto interno Brasil, el cuádriceps, el sartorio y el tensor de la fascia lata. Y ahí viene el nervio crural, cabalgando al psoas. Pregunta de examen, ¿qué nervio cabalga al psoas? Y acá viene el fémoro cutáneo, bien periférico. Hay otra pregunta que es, ¿qué nervio cabalga al escaleno anterior? Eso es en cuello, plexo cervical. Ese ya lo deben haber visto ustedes, es el nervio frénico, porque para este momento ya vieron los plexos de arriba. ¿Qué pasó acá? Apago un poco los colores para no tener ruido de colores, pero dejo solamente el naranja y el celeste. ¿Qué son? El celeste es el sartorio, ahí aparece el nervio obturador, el femerocutáneo, el celeste es el sartorio, el ligamento inguinal y el naranja, que es el aproximador medio, nos delimitan el famosísimo triángulo de Antonio Scarpa, el anatomista italiano de la Universidad de Padua. Bueno, el triángulo de Scarpa es donde tenemos, entre otros elementos de súper importancia anatómica, la llegada y la explosión del nervio crural. ¿Por qué digo explosión? Porque es acá donde el nervio crural termina en sus ramas terminales, en sus 4 ramas terminales. Da una superficial para el sartorio y los tegumentos anteriores y laterales del muslo, y una medial para los óseos, para el obturador el pectíneo y el aproximador medio, y un ramo sensitivo para la parte anterior y medial del muslo. Son las 2 ramas terminales superficiales. Corremos el sartorio y vemos las profundas. Fíjense, el safeno interno, que es el verdadero músculo que forma parte del paquete vasculonervioso del muslo, llega a la rodilla y ahí se hace superficial y se distribuye por la cara interna de la pierna, cara medial de la pierna. Y el nervio del cuádriceps. La foto del Sobota, el triángulo de Scarpa, ahí, vena, arteria y nervio, acuérdense de las bolas van, vena, arteria y nervio, pero el nervio está por fuera del anillo crural. Sacamos el sartorio y vemos, este es el músculo cutáneo, no estaríamos viendo acá, podría ser ese de ahí, eso, ahí, justo ahí, el ramo para el aproximador medio y el pectíneo. Este gordito que se mete acá es el safeno interno y este es el accesorio del safeno interno. Cintilla iliopubiana que no está, aproximador medio, sartorio, y ahí tenemos el triángulo de Scarpa. Ahí aparece el nervio femoral o nervio crural. Fíjense en cómo viene de las raíces anteriores segunda, tercera y cuarta, junto con su amigo que es el obturador, ¿se acuerdan? Sí, lo vimos recién. Y acá tenemos al nervio crural. Como cabalga el psoas y llega al triángulo de Scarpa, donde se dividen sus ramas terminales. Acá marcamos las ramas cutáneas de los músculos cutáneos interno y externo, no nos marca las ramas musculares. Sacamos el sartorio y podemos ver cómo va a mandar fibras al cuádriceps, ¿sí? Nervio del cuádriceps. Fíjense cómo sacamos el recto anterior y acá sí podemos ver cómo nos da las ramas al cuádriceps, al vasto intermedio crural, al vasto lateral o externo, al vasto interno. Y si nos fijamos, acá aparece, este es el nervio safeno o safeno interno, que va a ir hasta la pierna, donde va a inervar sensitivamente toda la mitad anterior. Perdón, toda la mitad interna. Ah, está bien. ¿Sí, Pi? Y ahí tenemos entonces
las ramas del nervio crural, visto con un poquito de anatomía tridimensional. Y ahora pasamos al plexo sacro. Con el plexo sacro pasa lo mismo. El nervio ciático es rama terminal del plexo sacro. El plexo sacro va a tener ramas colaterales que se dividen en anteriores, posteriores y viscerales. Las anteriores, las ramas colaterales anteriores, son estas que vemos acá. El nervio para el obturador interno, el nervio anal, el nervio para el elevador del ano y el nervio pudendo interno. Colorados los que son motores, en violeta los que son mixtos. Se van a distribuir por esos lugares. Como posteriores van a ser nervios destinados a los músculos del ramillete pélvico-trocanterio. El glúteo superior se va a distribuir por el nervio glúteo superior se distribuye por los músculos glúteo medio y glúteo menor y el tensor de la fascia lata. El piramoidal. El piramidal para el piramidal y el gémino superior. Para el gémino superior, el gémino inferior, el cuadrado crural y el nervio glúteo inferior. El nervio glúteo inferior va a dar ramos cutáneos para el... Ah, miren, hoy cuando les hablé de las ramas cuando les hablé de las ramas sensitivas del nervio abdomen genital mayor, les dije que da ramas para el periné. No, el que da ramas para el periné es este. Perdón, mala mía. El abdomen genital mayor va a dar ramas cutáneas para la parte anterior, inferior y lateral del abdomen, un poquito para la región glútea y para la parte genital, no para el periné. El nervio glúteo inferior va a dar ramos musculares para el músculo glúteo mayor y ramos cutáneos para la región glútea también, para el periné, este sí, y para la cara posterior del muslo. Toda la cara posterior del muslo está inervada por el nervio ciático menor o glúteo inferior o cutáneo femoral posterior, me parece. ¿Sí? También se pregunta eso. Y ya están las colaterales. Las colaterales, ya están las colaterales del plexo sacro. Pasamos ahora al nervio ciático. El nervio ciático, vamos a hacer lo mismo que hicimos hoy. Vamos a armar primero el mapa cerebral y después vemos, en este caso lo vamos a ver en el atlas, cómo se va formando. El nervio ciático da como ramas colaterales ramos musculares para los músculos de la pared del grupo posterior del muslo. Es decir, el bíceps con sus dos porciones, el semitendinoso y semimembranoso. Y ramos sensitivos para la articulación de la rodilla. Como ramas terminales, y acá donde empieza a embrollarse un poco la cosa, pero no es difícil, nos va a dar el ciático popliteo externo y el ciático popliteo interno. Desde la teoría, estas las daría en el hueco popliteo, pero desde la práctica las da ni bien sale de la pelvis mayor. Ahora lo vamos a ver. El ciático popliteo externo, no sé si está la sinonimia ahora. Ahora se denomina nervio peroneo común o fibular común en la terminología internacional. Y el ciático popliteo interno como nervio tibial. En este caso, para lo que es esto, es más fácil la terminología internacional, a este nivel. En el crural me parece que no. El ciático popliteo externo va a estar del lado lateral, de los dos, es el más lateral, llega a la cabeza del peroné y ahí se divide en dos ramas terminales. Va a dar ramas colaterales que van a estar distribuidas a la articulación de la rodilla y el nervio cutáneo peroneo, que se distribuye por toda la cara externa de la pierna, y como va a dar también, no más que colaterales, va a dar ramos terminales, que son el nervio músculo cutáneo y el nervio tibial anterior. El nervio músculo cutáneo lo conocemos en la terminología internacional como peroneo o fibular superficial y el otro como peroneo o fibular profundo. El nervio músculo cutáneo va a dar ramos motores para los músculos peroneos, es decir, para el grupo lateral de la pierna, y va a dar sensitivamente la inervación del dorso del pie. Acuérdense, pregunta de examen, el dorso del pie está inervado por el nervio músculo cutáneo. El tibial anterior va a inervar a la tía gorda que come peras, al tibial anterior, al flexor común de los dedos, al peroneo anterior y al flexor propio del extensor, perdón, tibial anterior, tía. Gorda, extensor propio del dedo grueso. Come, extensor común de los dedos y peras, peroneo anterior. Y después va a dar ramos sensitivos para el primer interdígito dorsal. ¿Sí? Primer interdígito dorsal. Y se terminó el ciático popliteo externo. El ciático popliteo interno, o nervio tibial, va a dar como ramas colaterales
ramos para los músculos del grupo posterior de la pierna, plano superficial, más el popliteo. Y después nos va a dar ramos sensitivos, que es el safeno externo, o nervio cutáneo sural medial, que se distribuye por la parte media de la cara posterior de la pierna. Y como ramas, ciático popliteo interno, cuando pasa a nivel del arco del sóleo, en el video digo arco del psoas, no, error, arco del sóleo, viene bajando por el hueco popliteo. Cuando pasa, atraviesa el nivel del arco del sóleo, los clásicos le cambian de nombre a nervio tibial posterior. O sea que podríamos decir que la rama terminal, que sería una continuación del ciático popliteo interno, es el nervio tibial posterior. En la terminología internacional no cambia de nombre y es siempre tibial. El tibial posterior nos va a inervar motoramente lo que nos queda del grupo posterior de la pierna, plano profundo, es decir, el fleco tiflé, flexor común de los dedos, tibial posterior y flexor propio del dedo grueso. Y nos va a dar ramos sensitivos para el talón, para la planta a nivel del talón. Para la planta a nivel del talón. Y después va a dar, pasa por detrás del maléolo interno del tobillo, por detrás del maléolo tibial, y va a dar como ramas terminales los dos nervios plantares, el plantar interno y el plantar externo. Estos nervios van a inervar sensitivamente la planta, van a inervar los dedos a nivel de la falange unguial desde el dorso, sensitivamente. Están destinados principalmente a la planta y van a inervar los músculos intrínsecos del pie. El plantar externo va a inervar toda la celda externa y le vamos a agregar el haz profundo, un haz del separador del dedo grueso y el haz interno del flexor. También le agregamos los dos haces internos del flexor corto plantar, todos los interóseos y los dos lumbricales. Había un cuadrito, si ustedes se acuerdan cuando estudiamos pie, había un cuadrito que es ese, y ahí lo tenemos. ¿Se acuerdan del cuadrito? Y ya estamos. Yo sé que es mucho contenido, yo sé que es mucho contenido. Vayan recortando, hablen con su docente, mejor que esté todo completo, ustedes después irán viendo qué es lo que sacan. Por lo pronto, voy a sacar las ramas colaterales del plexo sacro, esas que pongo ahí en gris, las sacamos y reacomodamos las ramas terminales del nervio ciático. ¿Sí? ¿Qué fue lo que hice? Saqué las ramas colaterales del plexo sacro y reacomodo, que quede prolijo, que quede con simetría, el nervio ciático. No hay más teoría. Hasta acá llegamos. Ahora vamos a ver dos videos de cómo se forma el nervio ciático y cuáles son los territorios musculares inervados. Ahí vamos. Vamos a ver cómo se forma el ciático en esta animación 3D, en este enmarañaje de cosas. Tranquilos, no pasa nada. Vamos a buscar acá a los segmentos sacros. Primero, segundo y tercero. Y vamos a buscar al tronco lumbosacro que viene de L4 y L5. Estos cuatro elementos van a formar el nervio ciático. Que fíjense, vamos a aislar todo lo demás para poder apreciarlo bien. Acá lo tenemos. ¿Sí? Sale de la pelvis por la escotura ciática mayor y se va a la región glútea, por debajo del músculo piramidal o piriforme. Acá a nosotros nos faltan los músculos de la región. Hoy dije que el ciático salía de la pelvis mayor. No, sale de la pelvis menor. Sale de la pelvis menor por la escotura ciática mayor. Medio trabalenguas, pero se entiende. Vamos a ponerlos. Acá los tenemos. A nosotros nos faltan los músculos de la región. Vamos a ponerlos. Acá los tenemos. Fíjense. El glúteo mayor. Lo sacamos y vemos el grupo profundo, el plano medio que está formado por el glúteo medio, que lo sacamos, y acá sí vemos el plano profundo de los músculos pelvitrocanterios. Limpio un poco y acá vemos bien el ciático. Acá lo vemos. ¿Sí? Fíjense cómo se forma, como habíamos dicho, dentro de la pelvis, Menor. cómo sale de ella por la escotura ciática mayor,
por debajo del músculo piramidal o piriforme, se apoya en el obturador interno, ese es el gémino superior, obturador interno, gémino inferior, cuadrado crural, y se mete a la cara posterior del muslo. A este nivel ya se va a dividir en ciático popliteo interno y ciático popliteo externo. En el obturador interno, ese es el gémino superior, obturador interno, gémino inferior, cuadrado crural, y se mete a la cara posterior del muslo, cuadrado crural, y se mete a la cara posterior del muslo, gémino inferior, cuadrado crural, Y se se mete. mete. Ahí está. Bueno, pensé que íbamos a ver más arriba. Fíjense, acá vendría el glúteo. ¿Sí? Acá vendría el glúteo. Se los voy a marcar con el puntero en coloradito. Acá vendría el glúteo. ¿Sí? Entonces, cuando tenemos que aplicar una inyección intramuscular, ustedes ya saben que se divide en 4. ¿Por qué? Porque en el cuadrante inferior e interno, inferior e medial, está el nervio ciático. Entonces, las inyecciones intramusculares a nivel de la región glútea las damos en el cuadrante superior y externo, superior-lateral. Este concepto es importantísimo. Por eso no podía no decírselos, no compartirlo con ustedes. Aunque sé que ya se lo dijeron, pero bueno. A la cara posterior del muslo. A este nivel ya se va a dividir en ciático popliteo interno y ciático popliteo externo. Este es el semitendinoso, semimembranoso, bíceps. Entonces, vamos a sacar el bíceps y vamos a poder ver al ciático ya dividido en ciático popliteo interno y ciático popliteo externo. Este que vemos acá es el ciático popliteo externo, o también conocido en la terminología internacional como peroneo común o fibular común, que desciende por el rombo popliteo más lateral, esto es lateral, bordea la cabeza del peroné y acá va a dar sus dos ramas terminales, que van a ser el nervio musculocutáneo y el nervio tibial posterior. Este es el peroneo lateral largo. ¿Sí, ¿se acuerdan? Bueno, lo vamos a sacar y va lateral largo. Yo les conté que tengo dislexia, ¿no? Que pienso una cosa y digo otra. También escribo, invierto las letras, vengo para atrás. Pero vamos de vuelta. El nervio musculocutáneo llega a la cabeza del peroné y da sus dos ramas terminales, que son el tibial anterior y el nervio musculocutáneo. El ciático popliteo externo en la cabeza del peroné da sus dos ramas terminales. El tibial anterior o peroneo profundo y el músculo cutáneo o peroneo superficial. Es muy tarde y fue un día muy largo, sépanme disculpar. Lateral largo, que van a ser el nervio musculocutáneo y el nervio tibial posterior. Anterior. Este es el peroneo lateral largo. ¿Sí, ¿se acuerdan? Bueno, lo vamos a sacar y vamos a poder observar este nervio que viene acá, que es una de las dos ramas terminales del ciático popliteo externo, que es el nervio musculocutáneo o también conocido como peroneo superficial. Este, fíjense, va a llegar con sus filetes nerviosos sensitivos al dorso del pie. Va a inervar motoramente a los peroneos, al grupo lateral de la pierna, y sensitivamente va a inervar el dorso del pie. Ahora, la otra rama terminal que tiene el ciático popliteo externo o peroneo común es ese que vemos ahí, PIM, que es ahí lo vamos a marcar solito, el tibial anterior o peroneo profundo. Si lo miramos por transparencia, ahí lo vemos. Cómo va a inervar motoramente a la tía gorda de come peras, al tibial anterior, al extensor del dedo grueso, al extensor común de los dedos, y ahí está el peroneo anterior. Lo vemos solito por transparencia, peroneo anterior. Entonces, el nervio tibial anterior o peroneo profundo en la terminología internacional inerva a los músculos del grupo anterior de la pierna y termina, fíjense, de manera cutánea, inervando el primer interdígito, el dorso del primer interdígito. También inerva el pedio, ¿sí? O extensor de los dedos.
Es un músculo intrínseco, el único músculo intrínseco del dorso del pie. Sigamos. Esto tiene significancia cuando hay una isquemia arterial, porque se produce necrosis de ese nervio y hay una insensibilidad del primer interdígito. Pero eso lo van a ver muchísimo más adelante, no se desesperen. Escucharon, yo interrumpo y después se corta la idea. El tibial anterior inerva sensitivamente entre los dos dedos, entre el primero y el segundo. Cuando hay una isquemia arterial por una obstrucción de la arteria femoral, no le llega sangre al nervio, el nervio se necrosa y se pierde la sensibilidad a ese nivel. Es un signo clínico, es una forma en la que se manifiesta esto. Isquemia es cuando no llega sangre al tejido. La arteria se tapa por un trombito que viaja por dentro, tapa la arteria y no llega sangre a los tejidos. Eso se llama isquemia y produce muerte celular, que se llama necrosis. Entonces se necrosa ese nervio y se pierde la sensibilidad del primer interdígito dorsal. Ahora vamos a ver la otra rama terminal del ciático que nos queda, que es el ciático popliteo interno, o también conocido como nervio tibial. Este va a llegar al hueco popliteo, es medial, y va a inervar a los músculos del plano superficial del grupo posterior de la pierna más el popliteo. Es decir, inerva al tríceps, ese es son los gemelos y ahí tenemos el sóleo, y también va a inervar a ese picolín de ahí que es el plantar delgado. Esto es hablando de la terminología internacional, en la terminología clásica. En la terminología internacional se llama nervio tibial e inerva todo lo que sigue. ¿Y qué es lo que sigue? Fíjense, sacamos los gemelos y vemos cómo el tibial, el ciático popliteo interno, pasa por debajo del arco del psoas y pasa a llamarse nervio tibial posterior. Arco del En sóleo. la terminología clásica, en la terminología internacional, todo es tibial, desde que se separó del ciático. CP, concepto importante, baja profundo al sóleo y pasa por el canal retromalleolar interno. Pregunta de examen, se busca, se pincha, se pregunta siempre. ¿Sí? Maleo tibial. Por detrás de él tenemos el famoso T-COM paquete pro. T, que es el tendón del músculo tibial posterior, que ahí lo vemos. T-COM, tendón del músculo flexor común de los dedos. Paquete, que es el paquete vascular nervioso, que va a estar representado por el nervio tibial posterior. Y la arteria, ¿no? Y pro, ahí lo tenemos, el flexor propio del dedo grueso, que ahí vemos cómo llega al dedo grueso. Sipi, está buenísimo esto. Lástima que no nos acompaña el tiempo. Bueno, el tibial va a llegar, el tibial posterior va a llegar a la planta, vamos a ampliar un poquito más, y nos va a dar sus dos ramas terminales, el plantar interno y el plantar externo, que se van a distribuir motoramente por los músculos de la planta y sensitivamente también por ella, y como habíamos dicho, por el dorso, que acá no está marcado, por el dorso de los dedos. Y hasta acá llegamos con lo que sería el uso de esta aplicación para mostrarle a ustedes la inervación del miembro inferior, desde lo que sería el nervio ciático. Sé que me estoy pasando en el tiempo, les pido 1000 perdones, pero no iba a sacar este video que sigue a continuación, pero me parece que termina de agrupar, de dar contenido. ¿Cómo se inervan los músculos por grupos musculares? Lo iba a sacar para cortar 5 minutos, pero bueno, ya estamos. Perdónenme, no es mala voluntad, al contrario. ¿Sí? Inervación motora del miembro inferior. Corre video. Inervación motora del miembro inferior, fíjense qué fácil que es. El cuádriceps va a estar inervado por el nervio del cuádriceps, rama terminal del nervio crural, rama terminal profunda. El sartorio va a estar inervado por el nervio músculo cutáneo externo, rama terminal superficial del nervio crural. El pectíneo también va a estar inervado por una rama terminal superficial del plexo del nervio crural, que es el nervio músculo cutáneo interno. Pasamos ahora a los aproximadores.
Todo el grupo interno, es decir, los tres aproximadores más el recto interno o gracil, van a estar inervados todos por ese recto interno, por el nervio obturador. Ahora bien, los más grandes del grupo, los dos más grandes, van a tener doble inervación. ¿Y cuáles son los dos más grandes? El aductor medio o aductor largo, que va a estar inervado, además del poder obturador, por el nervio músculo cutáneo interno, igual que el pectíneo, con el quien comparten plano y amistad. Y el otro grande que tenemos, el más grande de todos, es el aproximador mayor, ¿sí? Que va a estar inervado por el ciático y por el abductor y por el nervio obturador. Todo lo posterior, es decir, el bíceps, el semitendinoso y el semimembranoso, van a estar inervados por el nervio ciático. Pasamos a la pierna. Fácil, muy fácil. Grupo anterior de la pierna. Acá, este es el peroneo anterior. Este es el peroneo anterior. En el fragor de la grabación del video me confundo y marco como anterior este, que es el peroneo lateral corto. ¿Sí? Error, perdónenme, pero bueno. Les digo porque sé que va a venir así. Este es el peroneo anterior. Tía gorda come peras. Este es el peroneo anterior. Aunque ahora, en los próximos segundos, marque equivocadamente el otro. ¿Se acuerdan quién era? Sí, era la tía gorda que comía peras. ¡Ay, se me peló! La tía gorda que comía peras. Bueno, el tibial anterior. El extensor propio del primer dedo, o hallux. El extensor común de los dedos. Y ahí chiquito, el peroneo anterior. No puedo Estos ser que cuatro músculos cometa ese error. anteriores de la pierna van a estar inervados todos por el nervio tibial anterior en la terminología clásica, o peroneo profundo en la terminología internacional. Grupo externo de la pierna estaba formado por dos músculos. Este, que es el peroneo largo o peroneo lateral largo, y este, que es el peroneo lateral corto. Ambos dos van a estar inervados por el nervio músculo cutáneo, rama terminal del ciático popliteo externo, o en la terminología internacional, nervio peroneo superficial, rama terminal del nervio peroneo común. Grupo posterior de la pierna. Vamos a ver. En la terminología internacional está inervado todo por el tibial posterior. Así de fácil. Es cierto, ahora, en la fácil. terminología clásica, no. Los dos gemelos los sacamos. Con el plantar delgado lo sacamos. Con el popliteo lo sacamos. Y con el sóleo lo sacamos. Está inervado por el nervio ciático popliteo interno. ¿Saben de dónde viene la palabra sóleo? ¿Qué significa sóleo? Significa suela. Como tiene forma de suela de un zapato, le pusieron sóleo. Acuérdense que en la terminología clásica, el ciático popliteo interno inerva a estos que acabamos de decir, es decir, a los músculos superficiales del grupo posterior de la pierna, más el popliteo que pertenece al grupo profundo, y cuando baja, cruzando el arco del psoas, va a llamarse tibial posterior. Es este tibial posterior el que va a inervar a los músculos que nos quedan del plano profundo del grupo posterior, es decir, el famoso arco del sóleo, no arco del psoas. Perdonen. Viene bajando por acá, pasa por allá atrás y cambia de nombre de ciático popliteo interno a tibial posterior. En la terminología clásica, en la internacional siempre es tibial posterior. Vuelvo un segundo para retomar lo que estaba diciendo. Este tibial posterior el que va a inervar a los músculos que nos quedan del plano profundo del grupo posterior, es decir, el famoso poflecotiflé. El po no, porque ya dijimos que lo inervaba el ciático popliteo interno. Este, que es el flexor común de los dedos, este, que es el flexor común del dedo gordo, y ese, que es el tibial posterior, que ahí lo vemos que se está cruzando. Entonces, el poflecotiflé, fleco, tiflé, va a estar inervado por el tibial posterior. Sipi, vamos a volver a poner los músculos en su lugar y vamos. ¿Qué nos quedó? Nos quedó el pie. Bueno,
El dorso del pie va a estar inervado, va a estar formado por un solo músculo, que es el extensor corto común de los dedos o pedio, ¿sí? Va a estar inervado por el tibial. Perdón, en la terminología clásica es pedio, un solo músculo que tiene 4 tendones que va a los 4 primeros dedos. En la terminología internacional son 2 músculos. El extensor corto, que va a los dedos segundo, tercero y cuarto, y el extensor corto del primero. ¿Sí? Como para que no nos quede ningún error, o que queden menos errores. Anterior o peroneo profundo. Y si nos vamos a la planta, es muy fácil. Bah, Acuérdense que el ponele. plantar externo va a inervar a toda la celda externa, es decir, al separador, al oponente y al Soft, flexor corto. Este es el flexor oponente corto y y este es el oponente. oponente. Sí. También va a inervar a los dos haces externos del flexor corto plantar, a todos los interóseos, dorsales como plantares, y también sacamos va a inervar al flexor, al Haz oblicuo. separador del quinto dedo, Haz oblicuo a todo el separado. separador del quinto dedo y al haz medial del flexor corto. Primer dedo, no Todo lo quinto demás dedo. está inervado por el Primer dedo. Primer dedo. Al separador, inerva, al separador del primer dedo y a uno de los haces del flexor corto del primer dedo. Igual vean el cuadrito y ya está. todo lo demás está inervado por el plantar interno. Fíjense el cuadrito que les dejé hoy, que Exactamente. con eso lo van a tener más que fácil. Y así está dada la inervación motora del miembro inferior. Sé que nos pasamos de Y tiempo, vuelvo a pedirles perdón. Nos queda la inervación sensitiva. Les traje la foto del testú, nombramos los nervios involucrados y ya los libero, ¿sí? Perdónenme. Bueno, sacamos las referencias. Vista anterior. Lo verde va a ser el territorio del génito crural, la parte crural del génito crural. Lo marrón va a corresponder a la parte genital de los abdomenes genitales. En, le estoy poniendo en gris el nombre en la terminología internacional para volver a verlo. Lo que está en azul en la parte media es el músculo cutáneo interno y externo, y lo amarillo es el nervio obturador. Y lo que está en colorado o color naranja del lado lateral es el fémoro cutáneo. Todo eso es plexo lumbar. Ahora tenemos cara interna de la pierna, safeno interno, que también es plexo lumbar, rama terminal profunda del ciático, del nervio crural. Ese es el cutáneo peroneo, que es una rama colateral del nervio ciático popliteo externo. Y vamos al dorso del pie. Ahí tenemos en azul el nervio músculo cutáneo. En naranja el safeno externo, que es una este, rama colateral del nervio ciático popliteo interno. En azul el músculo cutáneo, rama terminal del ciático popliteo externo. Y ahí tenemos, fíjense, en verde el famoso tibial anterior para el primer interdígito dorsal, la parte dorsal del primer interdígito, y las primeras falanges tenemos plantar interno y plantar externo en el dorso de los dedos. Y ahí se terminó. Vamos a la vista posterior. Tenemos, no sé si arranca por el azul, eso es el territorio del abdomen genital mayor. Bien, ramos lumbares posteriores. El naranja es ramos colaterales del plexo sacro y el plexo coxigio. Después tenemos fémoro cutáneo, el ciático menor, o glúteo inferior, o nervio cutáneo femoral posterior. En, Me parece que es todo lo lateral. Ese va a ser el safeno, el cutáneo peroneo, el safeno externo, el obturador y el safeno interno. Y vemos la planta, donde tenemos la planta a nivel del talón tibial posterior. Y después plantar interno el amarillo y plantar externo el verde. Fíjense cómo el safeno llega casi hasta la planta. Bueno, ¿de dónde saqué los contenidos? Del Testú, del Rubier y la terminología internacional la leí del Latarjet y del FENEIS, la animación del Atlas 3D que estamos usando y el Sobota para la imagen del plexo lumbar.
Perdón por lo extenso, pero bueno, no podíamos resignar contenido. Era resignar contenido que me parecía que era valioso. Les mando un abrazo gigante, gigante. Les deseo mucha, muchísima suerte y que estén bien. Adiós, adiós, adiós. Como siempre, un placer.